¿Te has preguntado acerca del neoliberalismo en México? Bueno, el término a veces es usado para referirse a cualquier posición que se oponga a limitar los mercados o reducir la intervención del Estado en la economía. A continuación, nos dimos la tarea de entrevistar a diferentes personas para conocer su punto de opinión acerca del tema del neoliberalismo. A cargo de mis compañeras Jessica Claro Zambrano, María Cecilia Martínez Varillas, Guadalupe Camacho Salazar, Óscar Velázquez de la Cruz, Ana Cristal Hernández Ayas, Ciclali Palacios de la Cruz, provenientes del plantel 19 de Acatzingo. Buenas tardes, hoy nosotros vamos a hacer una entrevista, la cual es al docente Emanuel Castillo. Mucho gusto. Muy buenas tardes, aquí con el gusto de siempre. Vinimos a visitar la escuela, por cierto, la escuela secundaria 18 de marzo, que se encuentra aquí en Acatzingo. Bueno, seguimos. ¿Cómo definiría el neoliberalismo a su pensar usted? Ok, muy buenas tardes, es un gusto conocerlas. Y bueno, pues el tema es muy interesante, muy amplio, pero bueno, aquí es, desde mi punto de vista, es un sistema económico que también se puede trasladar en un sistema político que consiste en que es extraer las industrias del país público a sociedades privadas, ¿ok? Que todas las ganancias de aquellas industrias que van directamente al beneficio del pueblo, va directamente a particulares. ¿Okay? Se puede prestar en cierto aspecto en una controversia, porque se puede prestar a corrupción de que los privilegios es para ciertas personas y a ciertos dueños y no a toda la sociedad que compone a este país. Exactamente. ¿Conoce algunas consecuencias que afectaron a la financiación? Afectaciones ha sido muy fuerte. Bueno, según comenta que en el año 94 fue la gran inflación del gobierno reciente de Ernesto Zedillo Ponce de León, ¿okay? Que es una problemática que surgió sobre Carlos Salinas de Gortari. Entonces, es una inflación que fue, pues desgraciadamente, con la mala administración, ¿okay? Por la ineptitud de los aspectos políticos, de los actores políticos y económicos, que surgió la gran crisis, ¿okay? Que en la cual muchos perdieron sus empleos, la inflación fue elevadísimo. Yo era muy pequeño todavía, recuerdo que era muy pequeñito, pero mi papá me llevaba a los bancos y entonces no podía sacar en casilla porque no había cajeros automáticos en ese tiempo, no tan abundante, ni tan accesible como ahora. Entonces no podían sacar cierta cantidad, no te puedo decir cuánto porque era pequeño, pero en cierta cantidad no podía sacar más. Muchos también perdieron sus empleos. Acuérdense que el peso, se hizo la reducción de 3 pesos, que fue una estrategia pues para tapar sobre esas crisis que sucedía. Por ejemplo, ahorita si estuviéramos hablando de dominaciones antes era de 500 pesos, ahora le quitaron 3 y hasta son 5 pesos. Entonces fue una situación muy complicada, muy difícil, que fue una de las crisis más fuertes de México. Pausa. Profe, ¿qué es lo que piensa usted del neoliberalismo? El neoliberalismo es el modelo económico más perverso y nocivo de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque en México se saqueó mucho los recursos naturales, se firmó un pacto por México, que fue un pacto contra México, ya que permitió que el Congreso legislara a favor de la entrega de los recursos a compañías extranjeras. Se reformó la Constitución precisamente para eso, para que permitir que las áreas estratégicas que señala el artículo 28, párrafo cuarto, del derecho económico de la Constitución, pues se podría violentar para efecto de que se pudiese entregar esos recursos naturales al extranjero. Entonces usted no estuvo a favor del neoliberalismo. Por supuesto, al igual que yo y 30 millones de personas que votaron por un cambio en las pasadas elecciones. Profe, ¿qué es lo que piensa usted del neoliberalismo? El neoliberalismo es el modelo económico más perverso y nocivo de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque en México se saqueó mucho los recursos naturales, se firmó un pacto por México, que fue un pacto contra México, ya que permitió que el Congreso legislara a favor de la entrega de los recursos a compañías extranjeras.
se reformó la Constitución precisamente para eso, para que permitir que las áreas estratégicas que señala el artículo 28, párrafo cuarto, del derecho económico de la Constitución, pues se podría violentar para efecto de que se pudiese entregar esos recursos naturales al extranjero. Entonces usted no estuvo a favor del neoliberalismo. Por supuesto, al igual que yo y 30 millones de personas que votaron por un cambio en las pasadas elecciones. Bueno, este sería... Nos encontramos con el señor Alfredo. Bueno, a su punto de vista, ¿usted cómo describiría el neoliberalismo? El neoliberalismo tengo entendido que es un grupo de empresarios o empresas que se dediquen a privatizar o a tener sus negocios efectuando o partiendo del libre comercio, ¿no? Se genera todo esto para que los empresarios o empresas pudieran privatizar sus empresas, ¿no? ¿Y nos podría platicar qué pasó en el 1994 en México? Bueno, tengo entendido que en México en ese entonces gobernaba Ernesto Zedillo y tuvo a causa privatizar las empresas públicas más bien, ¿no? Que creo que no fue exactamente él, que ya venía un poco antes, desde Carlos Salinas de Gortari, empezaron a privatizar las empresas, ya sea CFE, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y demás instituciones públicas. Un gusto estar con usted y pues que nos haya recibido para las entrevistas. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes y espero les sirva porque pues, no estoy al 100 informado, realmente es lo que yo viví en ese entonces y es lo que me acuerdo. Ok, muchas gracias, señora. Hola, buenas tardes. Hoy venimos encontrando a la maestra en administración, se llama maestra Campa. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, ¿usted cómo describiría el neoliberalismo? Bueno, el neoliberalismo es un sistema económico que se implementó en el mundo en la época de entre 1970 y en los años 80. Los pensadores, por lo que estudié en la universidad, es Friedman, y ellos pensaban que el liberalismo viene de la libertad que es el libre mercado. Entonces, que todas nuestras relaciones económicas o todo se tiene que estar bajo las leyes del mercado. ¿Y cuáles son las leyes del mercado? Es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, se instala en los años 80 con Margaret Thatcher, que era la primer ministro de Inglaterra, y con Jimmy Carter, que era el presidente de Estados Unidos. Entonces ellos instalan el sistema neoliberal, donde es reducir todas las obligaciones del Estado a su mínimo, y que todo lo que abarca todo lo que se encarga de hacer el Estado, o sea, el gobierno, por ejemplo, educación, salud, seguridad, energías, y bueno, hay muchas otras cosas, sistema financiero y todo se entra bajo las leyes del mercado. Entonces ellos instalaron en los años 80 el sistema neoliberal, porque este sistema es antiguo desde Adam Smith, más o menos como por 1700, los reyes en esa época instalan el sistema liberal económico. Después hubo una crisis en el 29 y se puso otro sistema económico que no me acuerdo, y después en los años 80, por la crisis que había, se pone el sistema neoliberal. Después en México se empieza a implementar en el periodo de Miguel de la Madrid, que fue más o menos como por el 82 al 88, por ahí.
creo que sí. Ajá, al 88. Y después empieza con Miguel de la Madrid y después con Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo ya es total su implementación. En esa época, bueno, yo era muy pequeña, pero me doy cuenta de mis papás que, por ejemplo, el Estado se encargaba, por ejemplo, de proporcionar servicio telefónico, servicio, bueno, las gasolinas de por sí actualmente, servicio, la banca estaba bajo el Estado, el servicio telefónico. El Estado tenía muchísimas empresas, creo que hasta fábrica de juguetes tenía. Y entonces el Estado, en la época de Miguel de la Madrid empezó, y después con Carlos Salinas de Gortari, vendió todas esas empresas, lo que conocemos ahora como Telmex, TV Azteca,